Mi hijo mintió a su maestra y me hizo arrestar. Ayer, mi teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Era la policía. Señora, tenemos a su hijo de 6 años, Tommy, en la estación. Caminó hasta aquí solo diciendo que su mamá lastimó a su hermana bebé. Me levanté de un salto de la cama. ¿Qué? Tommy está en su cuarto durmiendo y yo no tengo una hermana bebé. Señora, por favor, venga a la estación inmediatamente. Corrí al cuarto de Tommy. Cama vacía. Puerta principal abierta de par en par. En la estación de policía, Tommy estaba envuelto en una manta, temblando. En el momento que me vio, gritó: «¡No dejen que me lleve! ¡Ella mató a mi hermana!». Mi corazón se detuvo. Los oficiales me miraron como si fuera un monstruo. «Tommy, amigo». «¿Qué hermana? Somos solo tú y yo. ¿Recuerdas?». Siguió gritando sobre su hermana bebé Sara. ¿Cómo la hice desaparecer para siempre? Para siempre. ¿Cómo tenía miedo de que yo también lo hiciera desaparecer? Los oficiales nos separaron inmediatamente. Me pusieron en un cuarto de interrogatorio frío mientras Tommy sollozaba en otro cuarto al final del pasillo. El detective se sentó frente a mí. «Señora, su hijo caminó media milla en medio de la noche descalzo para reportarla por asesinato. Los niños de 6 años no inventan historias así. No hay otro niño. Solo hemos sido Tommy y yo desde que su papá murió hace 2 años. Entonces, ¿por qué su hijo describe en detalle la cuna de su hermana? ¿Y por qué tiene moretones en la espalda?». Se me cayó el estómago. La semana pasada, Tommy rompió el jarrón caro de mi abuela. Le di nalgadas. Lo discipliné. Una vez, rompió algo. El detective anotó eso. Entonces, ¿sí lo golpea? Lo miré fijamente. No sabía qué decir. Trajeron a un psicólogo infantil. A través del vidrio de una sola vista, vi a Tommy contar su historia otra vez, sus manitas moviéndose mientras describía. Tenía deditos pequeños, susurró Tommy. Y mami se enojó mucho porque lloraba demasiado. Entonces, una noche, mami la puso en una bolsa negra y se la llevó. La psicóloga preguntó: «¿A dónde se la llevó mami?». «Al lugar donde la gente se va para siempre». «¿Y Tommy, mami también te lastima?». «Me pega cuando me porto mal, igual que lastimó a Sara». Mis manos temblaban. Registraron mi casa a las 4 de la madrugada. Destrozaron cada cuarto. Llamaron a hospitales preguntando por niños desaparecidos. Revisaron mis registros telefónicos, estados de cuenta, todo. Nada. Pero la historia de Tommy nunca cambió. Pasaron las horas. El detective regresó, viéndose frustrado. «No podemos encontrar evidencia de otro niño. No hay registros de nacimiento. No hay visitas al hospital. No hay compras de artículos para bebés. Explique por qué él le tiene terror». No pude. Al amanecer, trajeron a Tommy de vuelta. La psicóloga se sentó con nosotros dos. «Tommy, ¿puedes contarme más sobre cuando tu hermana vivía contigo?». Los ojos de Tommy se llenaron de lágrimas. Fue antes de que muriera papá. Mami estaba muy feliz entonces. Cantaba canciones y compraba ropa pequeñita. Me mostró el cuarto que hizo todo rosa y bonito. Se me heló la sangre. Entonces un día, mami estaba llorando y gritando. Había sangre por todas partes, y el bebé se fue. La psicóloga me miró. «Señora, ¿hay algo que necesite decirnos?». Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió abruptamente. Una mujer mayor entró al cuarto, sus ojos rojos de tanto llorar. Era la madre de mi ex esposo, la abuela de Tommy. No me había hablado desde el funeral, culpándome por la muerte de su hijo. «¡Dios mío, Tommy!», gritó corriendo hacia el niño. «¡La abuela está aquí, querido!». Tommy se lanzó a sus brazos, sollozando aún más fuerte. «Abuela, ella mató a Sara, mató a mi hermanita». La mujer me miró con un odio que me hizo encogerme en mi silla. «Lo sabía», susurró, su voz temblando de rabia. «Siempre supe que había algo malo contigo. Mi hijo me contó sobre el embarazo, sobre cómo no querías al bebé». La psicóloga se inclinó hacia adelante. «Señora, ¿a qué embarazo se refiere?». Mi suegra siguió mirándome con furia. «Se embarazó cuando Tommy tenía 4 años. David estaba tan feliz, hablando de tener una niña. Pero ella…», me señaló con un dedo acusador. «Dijo que no estaba lista, que un niño era suficiente». Sentí como si me hubieran sacado el aire del cuarto. Los recuerdos comenzaron a regresar, nebulosos y dolorosos. El embarazo no planeado, las peleas con David, la depresión que me consumió cuando descubrí que esperaba otro niño. «Yo perdí al bebé», susurré, mi voz apenas audible. «Fue un aborto espontáneo. En el 6º mes». El detective se inclinó hacia adelante. «¿Y dónde pasó esto? ¿En el hospital?». Negué con la cabeza lentamente. «En casa. Había tanto dolor, tanta sangre. David estaba trabajando. Solo estábamos Tommy y yo».
Llamé a la ambulancia, pero... Mi voz falló. Cuando llegaron, era demasiado tarde. Tommy levantó su cara del hombro de su abuela. Vi la sangre, mami. Te vi llorando. Y el bebé estaba en una bolsa negra cuando los hombres se lo llevaron. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Había visto todo. Un niño de 4 años había presenciado el peor momento de mi vida. La psicóloga estaba escribiendo furiosamente. ¿Y después? ¿Cómo lidió con la pérdida? Cerré los ojos, recordando los días que siguieron. David devastado, yo en depresión profunda. Tommy confundido y asustado. David quería que buscara ayuda. Terapia. Pero no pude hablar de eso. Ni siquiera con él. ¿Entonces simplemente pretendiste que nunca había pasado? La voz de mi suegra estaba cargada de desprecio. ¿Borraste a mi nieta de la existencia como si nunca hubiera importado? Sus palabras me cortaron profundamente porque había verdad en ellas. Después de la pérdida, había empujado todo al fondo de mi mente, negándome a hablar sobre Sarah, negándome a llorar por ella frente a Tommy. El detective miró a Tommy, luego a mí. Esto explicaría por qué no hay registros recientes, pero no explica por qué su hijo le tiene tanto miedo ahora. Tommy se encogió en los brazos de su abuela. Se enoja cuando hablo de Sarah. Me grita y dice que Sarah nunca existió. Pero yo la recuerdo. Recuerdo cuando se movía en la panza de mami. Sentí lágrimas quemando mis ojos. Por 2 años, cada vez que Tommy mencionaba a su hermana, lo callaba. Le decía que dejara de inventar historias. Pensé que lo estaba protegiendo del dolor, pero solo estaba aumentando su confusión. Tommy, yo... comencé, pero se volteó, escondiéndose en el pecho de su abuela. La psicóloga cerró su libreta. Voy a recomendar una evaluación psicológica completa para ambos. Es obvio que hay trauma no resuelto aquí. Me miró directamente. Señora, su hijo no mintió. Dijo su verdad, a través de los ojos de un niño que presenció una tragedia y nunca se le permitió procesarla apropiadamente. Mi suegra se levantó, aún cargando a Tommy. Voy a pedir la custodia de él. No voy a dejar que sigas lastimando a mi nieto. El pánico me golpeó como una ola fría. ¡No puedes hacer eso! Es mi hijo. Pero aún mientras protestaba, sabía que había perdido a Tommy en el momento que negué la existencia de Sarah, en el momento que elegí el silencio en lugar de la sanación. El detective suspiró pesadamente. Por ahora, Tommy se quedará con su abuela hasta que resolvamos esta situación. No está siendo acusada de homicidio, pero hay problemas de negligencia emocional que necesitan ser investigados. Se levantó, señalando el final del interrogatorio. Le sugiero que busque ayuda profesional inmediatamente. Mientras salían del cuarto, Tommy miró hacia atrás una última vez. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, estaban llenos de una tristeza que ningún niño debería cargar. «Adiós, mami», dijo suavemente, como si se estuviera despidiendo para siempre. Esas palabras resonaron en mi mente mientras manejaba de regreso a casa en las primeras horas de la mañana. La casa estaba exactamente como la policía la había dejado. Cajones abiertos, cojines del sofá tirados en el piso, libros esparcidos. Pero lo que más me llamó la atención fue el silencio. Por primera vez en 6 años, estaba completamente sola. En los días siguientes, mi vida se transformó en una pesadilla pública. La historia se había filtrado a la prensa local. Niño de 6 años huye de casa para reportar a su madre por asesinato. Y los reporteros comenzaron a aparecer en mi puerta. Mi vecina, la señora Henderson, que siempre había sido cordial, ahora me miraba con sospecha y había dado una entrevista diciendo que siempre le pareció extraño que Tommy pareciera tan asustado a veces. Las mentiras y medias verdades comenzaron a extenderse como fuego. Alguien dijo que había escuchado gritos viniendo de mi casa. Otro vecino afirmó haber visto moretones en Tommy semanas atrás. Cada viaje para recoger el correo o comprar víveres se convirtió en una prueba de miradas sospechosas y susurros. El martes, recibí una visita de servicios sociales. La trabajadora social, una mujer de mediana edad con ojos penetrantes, registró mi casa con una minuciosidad que me hizo sentir como una criminal. Fotografió todo. El cuarto de Tommy, la cocina, incluso la despensa. Hay reportes de que el niño frecuentemente parecía desnutrido, dijo, haciendo notas en su portapapeles. Eso es ridículo, protesté. Tommy siempre comía bien. Es delgado por naturaleza, como era su padre. Pero no parecía convencida. Cada palabra que dije fue anotada, analizada, distorsionada. Cuando vio el cuarto que había sido preparado para Sarah, alzó las cejas. ¿Este cuarto fue preparado para un bebé? Le expliqué sobre el embarazo perdido, pero solo escribió más cosas, su cara sin expresión. Cada objeto en la casa
se convirtió en evidencia potencial contra mí. La cuna desarmada en el ático, la ropa de bebé guardada en cajas, incluso las fotos de ultrasonido que había escondido. Todo fue documentado, como si fueran piezas de un rompecabezas siniestro. El jueves, traté de ver a Tommy en la casa de mi suegra. Toqué la puerta por 10 minutos antes de que finalmente la abriera, manteniéndola apenas entreabierta como si fuera un peligro físico. «No quiere verte», dijo fríamente. «Tiene pesadillas todas las noches, despertándose gritando sobre sangre y bolsas negras». «Por favor», supliqué. «Es mi hijo. Solo quiero explicar». Pero ya estaba cerrando la puerta. «Tu hijo está traumatizado por tu culpa. Tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste». La puerta se cerró en mi cara, dejándome parada en el porche como una extraña en la vida de mi propio hijo. Esa noche, mi hermana Lisa me encontró tomando vino sola en la sala oscura. «Necesitas parar esto», dijo, quitándome la botella de la mano. «Tomar no va a resolver nada». Pero lo que ella no entendía era que el dolor se había vuelto insoportable. Cada noche soñaba con Sarah, con el momento que la perdí, con la desesperación en los ojos de Tommy cuando presenció todo. «Destruí todo», le susurré a mi hermana. «Primero perdí a Sarah, luego David murió en el accidente, y ahora he perdido a Tommy. Todo lo que toco se convierte en cenizas». Lisa trató de consolarme, pero sus palabras sonaban vacías. ¿Cómo podía entender? Ella tenía una familia perfecta, niños sanos que dormían seguros en sus camas. El viernes recibí una llamada de la escuela de Tommy. El director quería informarme que Tommy les había dicho a varios compañeros de clase que su madre era una asesina. Los otros niños le tenían miedo y los padres estaban llamando para quejarse. «Entendemos que está pasando por un momento difícil», dijo el director con voz cuidadosa. «Pero Tommy está claramente en angustia psicológica». Más tarde ese día, mi abogado llamó con malas noticias. La abuela de Tommy obtuvo una orden de restricción temporal. «No puedes acercarte al niño hasta la audiencia de custodia». Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. «¡Pero es mi hijo!», grité por el teléfono. «¿Cómo pueden impedirme ver a mi propio hijo?». Se basaron en el testimonio de un psicólogo infantil que dijo que Tommy está en un estado de terror genuino hacia ti. Mi abogado explicó con voz cansada. «Argumentan que tu presencia es dañina para su bienestar emocional». La llamada terminó con él diciéndome que no hiciera nada que pudiera empeorar mi situación. Pero ¿cómo podía empeorar? Ya había perdido todo. Esa noche, violé la orden de restricción. Manejé a la escuela de Tommy y me quedé en el carro, viendo a los niños jugar en el patio. Cuando vi a Tommy, se me rompió el corazón. Estaba solo, sentado bajo un árbol, sin jugar con nadie. Incluso desde la distancia, podía ver que estaba más delgado, que sus hombros estaban encorvados como si cargara el peso del mundo. Una de las maestras debe haberme visto, porque se acercó a Tommy y le dijo algo. Miró en mi dirección, y por un momento, nuestros ojos se encontraron. Esperaba que corriera a la cerca, que gritara mi nombre como solía hacer. En cambio, se levantó lentamente y caminó hacia la escuela, sin mirar atrás. Fue en ese momento que entendí la verdadera extensión de lo que había hecho. La audiencia de custodia fue programada para el lunes siguiente, y sabía que estaba peleando una batalla perdida. Durante el fin de semana, traté de prepararme mentalmente para perder oficialmente a mi hijo, pero nada podría haberme preparado para lo que pasó en la sala del tribunal. Mi suegra había contratado un abogado privado caro, un hombre que diseccionó cada aspecto de mi vida con la precisión de un cirujano. Presentó fotos de Tommy con moretones de las nalgadas que le había dado, reportes escolares sobre cambios de comportamiento después de la muerte de David y testimonios de vecinos sobre gritos viniendo de la casa. Cada pieza de evidencia fue cuidadosamente orquestada para pintar el retrato de una madre negligente y potencialmente peligrosa. El abogado también trajo evidencia de mi consumo de alcohol. En meses recientes, los vecinos reportaron encontrar botellas de vino vacías en la basura de la acusada con frecuencia alarmante, dijo con voz fría y profesional. La señora Henderson testificará que frecuentemente vio a la acusada tambaleándose mientras recogía el correo durante el día. Quería gritar que eran mentiras, exageraciones, pero parte de mí sabía que había verdad ahí. Después de la muerte de David, realmente había usado el alcohol para adormecer el dolor. Cuando fue mi turno de hablar, traté de explicar sobre el embarazo perdido, sobre cómo el dolor me había cegado a las necesidades de Tommy, pero mis palabras sonaban débiles incluso para mí. «Su señoría», dijo mi abogado, «mi cliente reconoce que cometió errores, pero perdió un hijo y su esposo en un periodo muy corto. Estaba lidiando con dolor no procesado». El juez, un hombre mayor con ojos cansados,
Me miró por encima de sus lentes. Señora, entiendo que ha pasado por pérdidas significativas, pero un niño de 6 años huyendo de casa en medio de la noche por miedo a su madre es extremadamente preocupante. Hojeó algunos documentos. El reporte psicológico indica que su hijo genuinamente cree que usted representa una amenaza para su seguridad. Fue entonces cuando trajeron a Tommy a testificar. Mi corazón se hizo pedazos cuando lo vi entrar al cuarto, usando ropa que no reconocía, agarrando firmemente la mano de su abuela. Había perdido aún más peso, y había círculos oscuros bajo sus ojos. Cuando nuestras miradas se cruzaron brevemente, rápidamente miró hacia otro lado, como si fuera algo demasiado terrible de ver. El juez se dirigió a Tommy con voz gentil. «Tommy, ¿puedes decirme dónde te gustaría vivir?» Sin dudarlo, Tommy señaló a su abuela. «Con la abuela. Ella no me grita cuando hablo de Sara». Sus palabras me golpearon como cuchillos. «¿Y tu mami?», preguntó el juez cuidadosamente. Tommy negó con la cabeza vigorosamente. Se enoja. Dice que Sara nunca existió, pero yo la recuerdo. Cuando fue mi turno de hablarle directamente a Tommy, me acerqué cuidadosamente como si fuera un animal asustado. «Tommy, corazón, sabes que mami te ama, ¿verdad?» Me miró con ojos que parecían más viejos de lo que deberían ser. «¿Amabas a Sara también?», preguntó con voz pequeña. La pregunta me golpeó como un rayo. Ahí estaba. La pregunta que había estado tratando de hacer por 2 años, y que yo me había negado a responder. «Sí», susurré, lágrimas corriendo por mi cara. «Amé mucho a Sara. Todavía la amo». Por un momento, vi una chispa de esperanza en sus ojos, pero luego negó con la cabeza. «Entonces, ¿por qué dijiste que nunca existió? ¿Por qué te enojabas cuando hablaba de ella?» Su voz estaba cargada de dolor que ningún niño debería cargar. No tenía respuesta. ¿Cómo le explicas a un niño de 6 años que estabas tan rota por el dolor que preferiste pretender que ella no existía? El veredicto fue anunciado 1 hora después. Custodia completa para la abuela paterna, con derechos de visita supervisada para mí, si completaba un programa de rehabilitación y terapia intensiva. «Esta decisión no es permanente», dijo el juez, «pero es lo mejor para el niño en este momento». Pero yo sabía que era permanente. Tommy había sido forzado a elegir entre su seguridad emocional y nuestra relación, y había elegido la seguridad. Salí del tribunal sabiendo que había perdido no solo la batalla, sino también cualquier oportunidad real de recuperar a mi hijo. Esa noche traté de llevarle algunas cosas de Tommy. Cuando llegué a la casa de mi suegra, ni siquiera abrió la puerta. «Deja las cosas en el porche», gritó desde adentro. «Y no regreses aquí». Dejé las cajas en el porche y caminé de regreso al carro. A través de la ventana de la sala, pude ver a Tommy jugando en el piso, viéndose más relajado de lo que lo había visto en meses. Fue entonces que una realización terrible se asentó en mi mente. Aunque dolía admitirlo, Tommy realmente estaba mejor sin mí. Había encontrado paz lejos de la madre que le había fallado cuando más la necesitaba. Esta realización debería haberme destruido completamente, pero en su lugar, una claridad fría y perturbadora se asentó. Si Tommy estaba mejor sin mí, si mi presencia solo traía trauma y confusión a su vida, entonces tal vez era tiempo de asegurar que nunca tuviera que preocuparse por mí otra vez. Regresé a casa esa noche con una determinación extraña y peligrosa. Me senté en la mesa de la cocina con una pluma y papel y comencé a escribir cartas. Una para Tommy, explicando todo lo que nunca había podido decir. Una para Lisa, agradeciéndole por tratar de salvarme. Una para mi suegra, pidiéndole que le contara a Tommy sobre Sara cuando fuera mayor. Pero mientras escribía, el teléfono sonó. Era mi abogado, su voz tensa y urgente. «Hay algo que necesitas saber», dijo. «La abuela de Tommy dio una entrevista al periódico local. Está afirmando que confesaste haber terminado intencionalmente el embarazo». Mi pluma se detuvo a media frase. «Esa es una mentira», susurré. «Perdí a Sara. Fue un aborto espontáneo». Pero mi abogado suspiró pesadamente. «Está diciendo que admitiste haber tomado algo para interrumpir el embarazo, y que David nunca lo supo. Que Tommy te vio deshacerte de la evidencia». Sentí como si el mundo se estuviera derrumbando a mi alrededor otra vez. «Está inventando esto. ¿Por qué? Tommy ya está con ella. Ya ganó». Pero entonces entendí. No era suficiente para ella tener a Tommy. Quería destruirme completamente. Borrar cualquier posibilidad de que alguna vez recuperara a mi hijo. Al día siguiente, el titular del periódico local gritaba: «Madre confiesa aborto inducido. Hijo presencia eliminación del cuerpo». La historia inventada por mi suegra se había extendido como fuego, transformando mi tragedia personal en algo sórdido y criminal. Los vecinos que anteriormente solo susurraban,
Ahora me miraban con disgusto abierto. Alguien tiró huevos a mi ventana durante la noche. Contraté un investigador privado, impulsada por una rabia que no sabía que poseía. Si ella quería jugar sucio, yo descubriría todos sus secretos. Y no tomó mucho tiempo encontrarlos. La mujer perfecta que se presentaba como la abuela ideal tenía algunos esqueletos en el armario. Historial de alcoholismo en su juventud, 2 hospitalizaciones psiquiátricas después de la muerte de su esposo y, más interesante, una acusación de abuso infantil que había sido retirada 20 años atrás. Pero cuando me senté con esta información, mirando la prueba de su imperfección, me di cuenta de algo perturbador sobre mí misma. Estaba sentada ahí, planeando destruir la única estabilidad que Tommy había encontrado desde que su mundo se derrumbó. Estaba dispuesta a traumatizar a mi hijo otra vez solo para ganar una batalla contra una mujer que, al final, solo quería proteger a su nieto. Fue en ese momento que realmente vi en quién me había convertido. No era una madre doliente tratando de recuperar a su hijo. Era una mujer consumida por la amargura, dispuesta a lastimar a cualquiera, incluyendo a Tommy, para aliviar mi propio dolor. La verdad era que mi suegra tenía razón sobre una cosa. Yo era peligrosa para Tommy. Quemé los documentos del investigador y regresé a mis cartas. Pero esta vez escribí la verdad completa, sobre cómo había elegido la negación en lugar de ayudar a Tommy a procesar la pérdida, sobre cómo mis propias heridas no sanadas habían infectado nuestra relación, sobre cómo mi amor por él se había vuelto tóxico, sofocante, dañino. Lisa llegó la mañana siguiente, encontrándome vestida y maquillada, las cartas organizadas en la mesa. ¿A dónde vas?, preguntó, sospechosa. Me voy, respondí simplemente. Tommy tiene una oportunidad de ser feliz y saludable con su abuela. Y no voy a destruir eso quedándome aquí. No puedes rendirte con él, protestó Lisa. Es tu hijo. Pero negué con la cabeza. No, Lisa. Ser madre no se trata de posesión. Se trata de hacer lo mejor para tu hijo, incluso cuando eso significa alejarse. Tomé mis llaves y me dirigí a la puerta. ¿Y a dónde vas?, gritó detrás de mí. Me volteé una última vez. A algún lugar donde pueda aprender a ser la persona que Tommy merecía tener como madre. Incluso si es demasiado tarde para él, no es demasiado tarde para mí. Manejé por la ciudad una última vez, pasando por la escuela de Tommy, por la casa de mi suegra, por todos los lugares donde habíamos hecho recuerdos antes de que todo se derrumbara. En el semáforo cerca de la casa de la abuela, vi a Tommy jugando en el patio delantero. Se estaba riendo, persiguiendo una mariposa, viéndose como un niño debería verse. Por un momento, consideré parar, llamarlo, tratar de explicar una vez más. Pero entonces vi a mi suegra salir de la casa y unirse al juego. Tommy se lanzó a sus brazos con total abandono, la confianza que solía tener conmigo. Se veían felices, completos, una familia que funcionaba. Aceleré cuando la luz se puso verde, dejando atrás la vida que había destruido. En el asiento del pasajero estaban las cartas que dejaría en la oficina postal antes de partir. Explicaciones que Tommy podría leer cuando fuera mayor, si quería. Disculpas que llegaban demasiado tarde para cambiar algo, pero que necesitaban ser dichas de todos modos. 3 horas después, estaba en la carretera interestatal, manejando hacia una clínica de rehabilitación en otro estado. Durante las primeras semanas ahí, apenas podía funcionar. Los doctores me diagnosticaron con depresión severa y trastorno de estrés postraumático, además de dependencia al alcohol. Dr. Martínez, mi terapeuta principal, era un hombre paciente que no aceptaba mis intentos de minimizar lo que había pasado. No puedes sanar algo que te niegas a reconocer, me dijo durante nuestra tercera sesión. Háblame de Sara. Por primera vez en 2 años, hablé de mi hija sin defenderme, sin poner excusas. Hablé de cómo había amado tocar mi vientre y sentirla moverse, de cómo David solía hablarle a través de mi piel. También hablé de la noche que la perdí, cómo estaba sola cuando comenzaron las contracciones, demasiado temprano, cómo Tommy me había encontrado en el baño, sangrando y gritando, sosteniendo algo pequeño y quieto en mis manos. ¿Qué le dijiste esa noche?, preguntó Dr. Martínez gentilmente. Las lágrimas vinieron sin advertencia. Le dije que no mirara, le grité que saliera del baño, pero vio todo. Vio cuando envolví a Sara en una toalla, vio cuando la ambulancia se la llevó en una bolsa plástica negra. Fue entonces que entendí completamente por qué Tommy había usado esas palabras específicas. No estaba inventando una historia. Estaba contando su versión traumatizada de eventos reales. Pasaron los meses. A través de terapia intensiva, comencé a entender cómo mi propia infancia me había preparado para fallar como madre. Mi familia nunca habló de sentimientos, de dolor. Había aprendido que los sentimientos fuertes
eran algo que reprimir, no procesar. Gradualmente comencé a escribir cartas a Tommy que nunca enviaría, buscando las palabras que nunca había podido decir. Durante este tiempo, Lisa me llamaba semanalmente con actualizaciones sobre Tommy. Le estaba yendo bien en la escuela, haciendo nuevos amigos. Mi suegra lo había inscrito en terapia. «Pregunta por ti a veces», me dijo Lisa en una llamada. «Pregunta a dónde fuiste». Lo que le dijeron fue que estaba enferma y necesitaba mejorar, que tal vez un día regresaría. En el 5º mes de tratamiento, recibí una llamada que cambió todo. Era mi abogado. «Tu suegra murió», dijo bruscamente. Ataque cardíaco repentino la semana pasada. Sentí como si alguien me hubiera pateado en el estómago. ¿Y Tommy?, pregunté con voz temblorosa. Está temporalmente con una familia de crianza. Servicios Sociales está tratando de encontrar parientes cercanos, pero... vaciló. Tú eres oficialmente su pariente más cercano ahora. Quieren saber si estás interesada en reanudar la custodia. Colgué el teléfono y fui a buscar al Dr. Martínez inmediatamente. Quieren que regrese por Tommy, le dije, mi voz extrañamente calmada. ¿Cómo te sientes sobre eso?, preguntó. Pensé por un largo momento. Aterrorizada, pero también esperanzada. Si realmente aprendí algo aquí, si realmente sané, tal vez pueda ser la madre que él merece esta vez. El Dr. Martínez asintió lentamente. Has hecho un progreso extraordinario, pero criar a un niño traumatizado será la prueba más grande de tu recuperación. Pasamos el resto de la sesión discutiendo lo que esto significaría, los desafíos que enfrentaríamos. Tommy también ha cambiado en estos meses, me recordó. Ha perdido no solo a ti, sino ahora también a su abuela. Ambos estarán empezando desde cero. Una semana después, estaba manejando de regreso a mi antigua ciudad. Esta vez no huyendo, sino regresando a enfrentar las consecuencias de mis decisiones. La casa estaba exactamente como la había dejado, polvorienta y vacía. Pero esta vez, el silencio no me atormentaba. Era un lienzo en blanco, una oportunidad de empezar de nuevo. Cuando finalmente vi a Tommy en la oficina de servicios sociales, estaba aún más delgado, aún más callado. Sus ojos cargaban una nueva capa de dolor, la pérdida de otra persona importante en su vida. «Hola, Tommy», dije suavemente. Me miró por un largo momento. «¿Regresaste?», dijo simplemente. «Sí», respondí. «Regresé. Y esta vez, si me lo permites, me voy a quedar». Consideró esto en silencio. «¿Todavía te enojas cuando hablo de Sara?», preguntó. «No», dije con absoluta certeza. «De hecho, me gustaría mucho hablar de Sara contigo. Sobre cómo era especial. Sobre cómo ambos la amábamos». Por un momento, vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Esperanza cautelosa. «Puede que me tome mucho tiempo volver a confiar en ti», dijo con una madurez que me rompió el corazón. «Lo entiendo», respondí. «Tengo el resto de mi vida para ganarme tu confianza otra vez». Cuando salimos del edificio de servicios sociales juntos, Tommy vaciló antes de tomar mi mano. Su toque era tentativo, cauteloso, pero era un comienzo. Habíamos perdido tanto tiempo. Nos habíamos causado tanto dolor mutuamente, pero por primera vez en años, creí que podríamos encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro, no como la madre e hijo que éramos antes, sino como las personas sanadas que aún podíamos llegar a ser.